Bienvenidos nuevamente a la entrevista P. En esta ocasión tenemos un gran invitado. Tenemos con nosotros al ingeniero Manuel Bollo, un ingeniero civil con amplia trayectoria en lo que concierne a temas de infraestructura y que nos va a dar alcances sobre la situación actual que vivimos en Tumbes. Don Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a la entrevista P, el podcast. Sí, gracias a ustedes también. Estamos a vuestra disposición. Bien, entonces arrancamos con esa conversación. Con esta conversación muy interesante en realidad. Y bueno, comenzamos de lleno, Claro. de lleno. ¿Quién es Manuel Boye? Bueno, un tumbesino que un día quiso ir a estudiar a Lima porque mis hermanos estudiaban en Trujillo y fui el único que quería la uni y bueno, lo conseguí, ¿no? Ingresamos, estudiamos, regresamos a Tumbes pensando de repente estar unos años, pero nos quedamos en Tumbes, trabajando por Tumbes. Hubo una oportunidad que me iba a ir a la selva con Petroperú, que gané un concurso, pero el alcalde de ese tiempo, Numa Cabrera, me hizo quedar en Tumbes apoyándolo en unas obras. Y bueno, acá estamos. Parece que ya no salimos de Tumbes. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, en realidad este podcast es para hablar un poco de la situación que nosotros vivimos como tumbesinos, ¿no? Que en realidad... Mejor que como tumbesinos, o sea, desde el punto de vista de un tumbesino con experiencia tanto en la vida como profesional, Exacto. nos puede dar esos alcances, esos conocimientos que tiene, ¿no? Sobre eso, don Manuel, yo quería preguntarle, mucho hablamos ahora del problema que tenemos en Tumbes con el agua, ¿no? El servicio de agua es un tema que nos aqueja mucho a nosotros como ciudad. Desde su punto de vista profesional, ¿cuál es el meollo de este asunto? ¿Por qué Tumbes al año 2025, según tengo entendido, solamente el 3% de la población tiene el servicio de agua potable las 24 horas del día? ¿Cuál cree usted que es la causa de esto? Bueno, el tema es que en las proyecciones oficiales sale Tumbes con 60% de agua y alcantarillado, pero no hacen la precisión. O sea, tiene tuberías, ¿no? O sea, tiene el sistema, Ajá. pero no hay agua a las 24 horas del día, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa precisión no se hace en las proyecciones del Ministerio de Vivienda. Entonces, por eso hay que corregirlo, ¿no? Porque Tumbes, pues todos sabemos que solamente los que podemos tener agua todo el día es que tenemos una cisterna, un tanque elevado, y no sufrimos de ese tema. Hay que incurrir en otro Pero, gasto. claro, pero quien no tiene ese sistema tiene que estar juntando agua, ¿no? En la madrugada, son horas solamente, y el alcantarillado también es otro problema, ¿no? Todo el alcantarillado va hacia los ríos, hacia el río Tumbes, hacia el río Zarumilla, Quebradas, al océano. No tenemos ni una planta de tratamiento de aguas residuales, o sea, una PETAR. Recién en Zarumilla es probable que esté el proyecto de una PETAR, ¿no? Y planta de agua potable en la misma situación de hace 50 años, ¿no? No se ha renovado nada. No, 6 décadas creo que es, ¿no? Es casi Sí, 60 años. sí, pues hasta un poco más, claro. Pero bueno, solamente se cambió algunos motores, pero nada más, no hay esa proyección. Y Ahora, es necesario. el agua también, digamos, en el punto de contaminación, bueno, viéndolo de ese modo, de la contaminación, el río Tumbes es el único río navegable aquí en el Perú, ¿no? Y por ende nosotros dependemos de esto, bueno, de este río. Ahora, el tema de contaminación en el río Tumbes es muy grave, que poca gente conoce de eso, ¿no? Poca gente conoce que el río tiene muchos metales pesados, que hay en ciertas poblaciones aledañas a Tumbes que consumen el agua directa y la gran mayoría de esa población tiene enfermedades muy crónicas, ¿no? Como cáncer. Entonces, ¿cómo es que, digamos, de alguna u otra forma la población tiene que saber ese tipo de información? ¿De qué forma? O cuál es la situación en sí a un futuro con el tema del río Tumbes? Claro, ese es el tema. Cuando nosotros éramos jóvenes, jugábamos en el río, ¿no? En la arena del río, Ajá. y después nos metíamos al agua, tomábamos agua del río. Mira.
Eso te Y estoy era hablando cristalina, ¿no? Hace Bueno, 60 años, claro. Yo también llegué a usar un poco de eso. También, ¿no? Hasta mediados de los 90 todavía se podía uno bañar en el río. Sí, Tranquilamente. no, y no solamente en el Sí. río, sino cuando yo lo llamaba así, ¿no? Derivados, ¿no? Porque yo me Canales. iba a los canales, en Cristales iba con mi familia a pasar un día domingo, bañándonos en el río, se podría ver los peces ahí, entonces Claro. hoy en día no se ve eso, ¿no? Y es muy distinto, la situación es muy Sí, distinta, no, muy grande. Por eso hay que hacer que la población tome conciencia, ¿no? Porque cuando hay un plantón, por ejemplo, para protestar ante Ecuador por este tema, no va mucha gente, ¿no? Exacto. Este 22, por ejemplo, va a haber un plantón. Yo lamentablemente no voy a estar en Tumbes, ¿no? Pero hay que participar, ¿no? O sea, el tema es ¿no? De que ya comenzamos a tener problemas, por ejemplo, con el plátano. El plátano orgánico nadie lo quiere en el mundo de Tumbes. El arroz todavía se comercializa porque la gente de otros lugares de repente no está al tanto del problema. Esperemos que en algún momento los arroceros o que los plataneros ya tienen problemas, solamente Sarumilla de alguna manera comercializa. Cuando todos tengan conciencia de que esto nos afecta a todos, es donde recién de repente se adquiera conciencia y podamos tener pues una sola voz y de alguna manera obligar pues al gobierno peruano y al ecuatoriano para que se sienten en la mesa y procedan pues a no permitir este tema de la contaminación que han hay, cogido al río Puyango Tumbes como un basurero, ¿no? Que no solamente es el oro que se explota en Portobelo y Zaruma, sino van volquetadas de otros lugares del Ecuador a lavar el oro en el río Puyango Tumbes, ¿no? Entonces, es un basurero, nuestro río lo han cogido de basurero. Y nuestros hermanos de Zaruma, justo hace 2 días, me parece, han tenido un problema, no, anoche, ha habido un problema, una casa en Zaruma se ha hundido por los socavones de la minería, ¿no? Y ellos también sufren este tema y también están luchando, pero falta más conciencia, pues, ¿no? Tanto de los hermanos ecuatorianos como de nosotros. No hay tanto involucramiento en la población que digamos. Sí, pues, si una planta de tratamiento de agua potable no es tratada para que los minerales no pasen a las cañerías, ¿no? No es tratada. En cambio, por eso, si es que, como está proyectado una nueva planta de tratamiento de agua potable, esperamos que se tenga pues ese sistema que no permita que los minerales pasen para las cañerías que van a la población. Al consumo humano, pues. Al consumo, Claro. así es. Don Manuel, y siguiendo más o menos por este tema del río Tumbes, pues que es sin duda un eje vital en la población tumbesina, se lee mucho ahora en redes de la famosa represa Guanábana. Sí. Esa represa, ¿cuál sería el impacto inmediato que tendría sobre la ciudad? ¿Cuáles serían los beneficios y obviamente también cuáles serían las contras, ¿no? Porque al hacer una obra de esta envergadura, siempre hay partes afectadas, digamos, ¿no? Frente a la parte beneficiada. Sí, sí. ¿Cuál sería un análisis que usted puede darnos sobre ese tema? Claro, en resumen, esto de Guanábano salió porque, bueno, vamos a empezar desde el inicio. En Tumbes no hay una irrigación por gravedad, o sea, no tenemos el río regulado como en otros lugares del país. Es la única región que no tiene una presa, un embalse, para almacenar las aguas para la época de sequía, ¿no? Y para almacenarla y darle a la agricultura y a la población agua de calidad inclusive, ¿no? Entonces, para eso, en la década del 70, se veía esta necesidad por la sequía que hubo más o menos en 1966. Entonces se creó un proyecto binacional, el proyecto binacional Puyango Tumbes. Y este proyecto era el encargado de realizar esa represa o esas represas que podían darle el desarrollo a Tumbes. Lamentablemente no nos poníamos de acuerdo con el Ecuador,
se escogió una alternativa equivocada, errada. Hubo una inversión de millones de dólares en la época de Correa con Alan García, y no nos hicieron caso a los tumbesinos. Ustedes se acuerdan del ingeniero Jorge Espinosa Granda, el primer ingeniero civil tumbesino. Con él fuimos a la Costa del Sol en ese tiempo, que estaban presentando la alternativa, ¿no?, del proyecto binacional, y no nos dejaron entrar, porque nosotros íbamos a cuestionar esa alternativa, ¿no? Entonces, mira, pasan los años y siguen pasando los años, y lamentablemente no logramos la alternativa que es la más razonable y que en alguna oportunidad el Ecuador asintió, ¿no?, que es la de dos represas, una en el Ecuador, Marcavelí, y otra en Tumbes, Perú. Ese es el gran proyecto binacional, pero en el lado peruano, ese proyecto se amarra con la margen derecha donde está Guanábano. O sea, la margen derecha es un esquema hidráulico en donde está Guanábano. Guanábano deriva por un túnel hacia Angostura, y Angostura es quien almacena y distribuye el agua para toda la margen derecha. Y otro túnel iría para la margen izquierda, a Casitas, en Averías, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó hace 2 años, desde el 2018, con más precisión, hace 4 años? Se dio en el Perú este tema de los planes de control de inundaciones. Cuando yo estuve a cargo en el 2018 de la gerencia de reconstrucción con cambios, se planteó este plan de control de inundaciones del río Tumbes, por ejemplo, ¿no? Entonces, se contrató a una empresa, y esta empresa concluye que para evitar los desbordes, las inundaciones, lo que hemos tenido hace poco, ¿no?, que se desbordó el río en la Panamericana, era necesario, además de defensas ribereñas, una presa que lamine, que contenga el agua por horas y que la vaya soltando poco a poco para que no haya inundación. Y esta empresa determinó que este lugar donde se haga esta presa laminadora sea Higuerón. Pero Higuerón inunda pueblos como Ricaplaya, como La Capitana, y la población se opuso, porque la quisieron traer esa población equivocadamente acá al Nuevo Tumbes, pues una población dedicada con sus cabras, y la agricultura, no la puedes traer pues acá a la ciudad. Y forzadamente la idea era colocarla un poco más arriba, ¿no? Pero bueno, no hubo esa concientización. Y el Colegio de Ingenieros planteó, como en el esquema hidráulico de desarrollo de Tumbes está la margen derecha y está Guanábano, planteamos que Guanábano sea la presa laminadora en un primer momento. O sea, Guanábano es una presa que deriva el agua por 2 túneles a la margen derecha y a la izquierda. Pero en un primer momento puede laminar, en vez de Higuerón, retener el agua por horas, mientras dura el caudal alto, y irlo bajando poco a poco. Y nosotros pensamos de que estratégicamente, y aprovechando que había presupuesto, era lo mejor que sea, en vez de Higuerón, Guanábano, por todos los problemas que tenía Higuerón también, ¿no?, geológicos y todo, y sociales. Entonces, así está la situación, y al ministro de Agricultura se le ha convencido, ¿no?, aparentemente está convencido de que se puede ejecutar esta represa. Hace poco fue anunciado. Claro, pero nosotros lo que recomendamos en el Colegio de Ingenieros, vamos a seguir teniendo algunas reuniones, y el planteamiento es de que este esquema de la margen derecha comience con Guanábano solo como laminador, porque si vamos a derivar agua contaminada, la población de Casitas y la población de Pampa de Hospital se va a oponer, ¿no? Entonces, mientras se trata con el Ecuador, mientras se logra algunas técnicas de descontaminación del agua,
podemos avanzar con el esquema, con guanábano laminadora, con angostura, con sus recursos propios de agua limpia, y con averías, con sus recursos propios de agua limpia. En cada temporada de lluvias no se Claro. almacena. El Ecuador, ojo, ha avanzado con una represa en Tahuín, por ejemplo, que está esperando el agua del proyecto binacional. Igual, Angostura y Averías podrían esperar tener más agua, porque tienen algo en este momento, en ese esquema hidráulico que estoy explicando, ¿no? Entonces, eso sería lo que recomendaríamos, ¿no? Avance por etapas. Primera etapa, guanábano laminadora, angostura y averías con sus recursos propios de agua. Don Manuel, yo estaba leyendo ahí algunos datos y justamente hace un momento habló de contener, ¿no?, la crecida. Y hace poco, el 1 de marzo, tuvimos una crecida que nos afectó Grandemente. grandemente, muy parecido a lo que nos pasó en el año 98. Sí. Pero sé que el caudal que tenía el río el día 1 de marzo no ha llegado ni siquiera a la mitad de lo que trajo en el año 98, que si no me equivoco fue algo de 6.000 metros cúbicos. Ah, sí. Este último creo que fue 2.300 metros cúbicos, ¿no? Algo así. Entonces, ¿por qué pegó tanto? O sea, ¿por qué nos volvió de esa manera? Muy buena pregunta. Y en eso estamos haciendo, bueno, vamos a sacar un artículo y vamos a reunirnos. Bueno, yo viajo a Lima, pero regreso el 2 de abril. Y en abril nos vamos a reunir en el Colegio de Ingenieros para discutir el tema y tratarlo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? 8 de febrero de 1998. Se activaron todas las quebradas, ¿no? El agua vino del Ecuador cantidad. En el Tigre, desde donde se mide el caudal, se midió 3.850 metros cúbicos por segundo. Lo más alto que se ha medido en una estación en el río Tumbes, 3.850. Pero aguas abajo hay quebradas, ¿no? Ustedes Exacto. conocen la quebrada de las Brujas, por las penas, ¿no?, donde se interrumpe el tráfico, el Corrales, ¿no?, Cabullal, y así varias quebradas, La Rubina, San Jacinto, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay más o menos 2.000 metros cúbicos más, hasta un poquito más. Entre todas las, si sumamos todas las Vamos quebradas. todos, dan como un... Entonces, a pesar de que no hay registros, calculamos que frente a Tumbes, de esos 3.850, le sumamos más de 2.000 metros cúbicos aguas abajo y hubo 6.000 metros cúbicos desde aquí a Corrales, ¿no? Entonces, el río pasó por encima de la Panamericana, casi se nos va por el Piojo, porque, ojo, el río Tumbes es un río meándrico. O sea, ¿qué es un río meándrico? Que hace meandros, curvas, se va para la derecha, se va para la izquierda y así, ¿no? Ese es el río Tumbes. Y esos meandros hacen que, por ejemplo, en el caso de la Noria, allá hay un meandro hacia la margen derecha y hacia la margen izquierda. Y la tendencia del río siempre ha sido irse para el Piojo. Se abrió un boquerón en el 98 y que tuvimos que contenerlo, ¿no? Lo contenemos con soldados, con trabajadores, a punta de sacos, se nos iban los sacos, los puntales de madera se iban. Se me ocurrió usar unos perfiles de acero que habían sobrado en el proyecto binacional y con los perfiles de acero apuntalados y los sacos contuvimos el río, ¿no? La única manera, felizmente. Bueno, esa tendencia que tiene el río la tiene esta vez el 1 de marzo de este año, ¿no?, del 2025. Sucede otra vez algo que no lo explicamos, ¿no? 2030 en el Tigre. Y cuánto, según tengo entendido, no se activaron todas las quebradas. Vamos a ponerle que llegó a 3.000 ya, a 3.000 metros cúbicos por segundo, frente a Tumbes. Con 3.000 se desbordó por arriba la Panamericana. ¿Por qué? Según estudios que hizo el ingeniero Ricardo Noblecilla en el ANA, él indicaba que el río, su cauce
el fondo del río ha subido 1,50 m hace 2 años, ¿no? Hace 2 años. Hoy día debe estar más de 2 metros arriba. Entonces, se ha subido por todo el sedimento, el barro que trae, Exacto. se va sentando y ahora ya no está pues acá, sino está Más por arriba. lo menos a 2 metros. Esa es la razón, ¿no?, por la cual el río se ha desbordado con menos caudal. Es una especie de dique, pues, ¿no? Claro. Lo otro, Quebrada Corrales. Quebrada Corrales no se encauzaba directamente hacia la Noria, hacia el Piojo. Quebrada Corrales se desbordaba por la ciudad, se iba por la Canela, por el canal de la margen izquierda. Pero ahora, con unas obras que han realizado en la quebrada, su desborde, su evacuación es directamente hasta el Piojo, Exacto. ¿no? Entonces Claro. aumenta el caudal directamente, Ajá. pero al Piojo no le han hecho nada. O sea, al Piojo no lo han descolmatado. O sea, Entonces, la sedimentación ha estado... Nuestra recomendación que le hemos hecho a la Autoridad de la Reconstrucción con cambios, que hoy día es ANIN, es: no todo es presa laminadora, no todo es defensas ribereñas. Un plan integral de un río, tienes que tratarlo desde donde evacúa hasta donde nace, ¿no? Entonces, si tú en las partes altas le pones una presa laminadora, controla las aguas de arriba. Claro. Si tú haces defensas en medio del río, en la parte media del río, en la cuenca media, defiendes de repente esas áreas. Pero abajo también tienes que trabajar, pues, ¿no? Incluso debemos de empezar por abajo. Debemos de descolmatar el río, dragar el río. Antes, cuando yo era niño, el río evacuaba por 3 lugares. Le decían la boca grande, la boca chica y la otra boca, no sé, ¿no? Hoy día el río, por esa sedimentación, esa acumulación de sedimento, desde el norte se ha venido al sur y solamente evacúa por una boca, la que da frente a Puerto Pizarro. Y lo está poniendo en riesgo a Puerto Pizarro, porque si sigue acercándose, se va contra Puerto Pizarro, ¿no? Y esto tampoco no lo entienden, ¿no? No sé por qué no lo entienden las autoridades. Por eso es necesario reaperturar las otras 2 bocas del río, que evacúe por donde evacuaba cuando era navegable, porque ahora ya no es navegable por ese sedimento, ¿no? Entonces, el Ecuador hace eso en sus ríos, draga los ríos. Hay un presupuesto anual para realizar ese trabajo. En el Perú, ¿por qué no hacemos lo mismo? Sí, siempre hemos tenido ese tema que en el Ecuador se hace y nosotros, estando tan cerca, el Perú no imita, ¿no? Teniendo similitud geográfica, similitud de clima, y es algo que constantemente se repite, ¿no? Sí, pues. Y don Manuel, bueno, y hablando de esto también, ¿usted cree que hay algún plan de contingencia? Porque así como nos ha golpeado hace poco, a inicios de marzo, si se hubiera otra posibilidad de que se activara de nuevo esto, ¿usted cree que podamos, digamos, sobrellevar todo ello, todo ese golpe que nos azota, esa crecida del río? Bueno, de aquí hay que prepararnos para el próximo año, ¿no? Felizmente que las condiciones climáticas han sido favorables a Tumbes, ¿no? De alguna manera el anticiclón del sur está ayudando al empujar las aguas frías, al empujar. Tumbes sigue caliente, sin embargo, y hay una zona que le llaman zona de convergencia intertropical, que es una zona en la atmósfera, ¿no?, que siempre en esta época se viene hasta el Ecuador, y esta vez ha avanzado un poco más, ha pasado Tumbes. Esas eran las siglas CIT que yo no entendía. Sí, ha pasado Tumbes y está afectando pues a otros lugares del Perú, del país, y ha afectado al Ecuador, pero a Tumbes no lo ha tocado, ¿no? Entonces, ya está volviendo esta zona de convergencia intertropical, está volviendo a su lugar, ¿no?, hacia el Ecuador. Esperamos que no tengamos ya
de repente algunas lluvias habrán, pensábamos de que para San José llovería en Tumbes, pero lamentablemente, bueno, no tanto Según lamentable. su experiencia, ya las condiciones van como para que las nubes se van alejando, ¿no? Claro, las condiciones se están dando, aunque no hay que tener la firmeza en eso, porque ahora cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, Exacto. ante el cambio climático y ante la inestabilidad climática, cualquier cosa O sea, podemos podríamos decir que tener. a pesar de lo que se vio el 1 de marzo, la hemos librado de alguna manera porque, tal como usted nos dice, que no se han dragado las desembocaduras, que no se hace el tratamiento necesario al cauce del río. Si esto hubiera tenido un poquito más de magnitud, ya nos afectaba también como ciudad, ¿no? O sea, Sí. afectó mucho a la parte del campo. Vemos los hermanos de Cerro Blanco, de otros lugares que se vieron muy afectados. Y por ahí también quiero irme a este tema porque seguimos apostando con el puente, por decirlo de una manera más criolla, ¿no? Cada vez que hay crecida, Tumbes ajusta, que no se caiga el puente, que hasta cuándo dura el puente. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué este puente, gracias a Dios, dura tantos años? Pero ¿por qué no se le presta la atención debida, no? Claro, felizmente este puente fue construido, el residente de la obra fue un tumbesino, ¿no? El ingeniero Jorge Espinosa Granda. Él fue el primer ingeniero civil, nos comenta. El ¿no? primer ingeniero civil de Tumbes, especialista en puentes. Y les voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando yo estuve en Defensa Civil, el ingeniero Jorge Espinosa me fue a buscar y me dice, mira, Manuel, los puentes de todo el Tumbes están en riesgo. Me dice, ya su ciclo de vida ya terminó y no se hace nada. Yo quisiera que me acompañes, me dijo, a recorrer todos los puentes para hacer un diagnóstico y presentarlo a la presidenta regional en ese tiempo, que era Iris Medina, y que llegue al Ministerio de Transportes, ¿no? A Lima. Ah, ya, le dije. Recorrimos todos los puentes, desde Aguas Verdes, puente por puente. Él, con sus conocimientos, me dictaba, ¿no? Yo algo aportaba también, y hicimos un diagnóstico, puente por puente hasta Máncora. ¿Hasta dónde, perdón? Hasta Máncora. Hasta Máncora. O sea, de todo Tumbes. Ese diagnóstico lo envió Iris Medina a Lima, y ese diagnóstico ha sido motivo para que ustedes se dan cuenta que en estos años han reemplazado varios puentes, todos los puentes metálicos prácticamente, gracias a ese diagnóstico que se hizo. Y desde Tumbes también me dice, no te descuides que este puente necesita mantenimiento cada cierto tiempo. Sí, le digo, ingeniero, claro. Y mira, casualmente, este puente no le hacen mantenimiento hace 10 años. No puede ser. Hemos visto ya en la superestructura, porque este puente no se va a caer por las bases, ¿ah? Porque tiene pilotaje y está bien construido por Jorge Espinosa, ¿no? Yo no le tengo miedo a que el río se lo traiga abajo. Este puente puede caer por el peso que pasa. Está construido para 45 toneladas, para resistir 45 toneladas. Y están pasando tráiler de 70. Pasan 2 tráiler juntos y ese peso puede ser. Es un puente tipo Garren, es metálico, está asentado en unos rodillos. O sea, ustedes pueden ver cuando hacen pruebas en las pistas, sacan unos cilindritos de concreto. Ya, esos cilindritos tiene el puente. Claro, con mucho más resistencia, por supuesto. Son cilindros en donde se asienta el puente y por eso que cuando pasan se mueve, ¿no? Porque ese es su trabajo de los cilindros, de que el puente se pueda mover. Pero debajo de esos cilindros hemos visto que hay fisuras ya en el concreto. Hemos visto unas fotos que se han tomado, que hay ciertas fisuras que por la distancia no se puede ver bien, ¿no? Pero ojalá que no
que no ¿Y se eso es llegue- grave? Claro, es grave grave? porque si esa fisura se convierte en grieta y se rompe, se asienta, ahí se apoya el puente. Entonces el puente va a descender y ya no puede pasar ningún carro. Hace poco se inauguró este megapuerto de Chancay, Sí. que obviamente iba a traer un incremento de tránsito pesado, ¿no? Por este único puente que es el que conecta al Perú con el mundo por la parte norte, ¿no? Sí. Y eso no se ha previsto. No se ha previsto. Claro. Ahora, usted como especialista, ¿usted recomienda que se le haga mantenimiento al puente o que se haga un nuevo puente? Las dos cosas. Mantenimiento del puente para que sirva para transporte liviano y la vía de evitamiento con nuevo puente para el transporte pesado. Inclusive yo recomendaría traer un especialista para que vea de repente, desde ahora ya tenemos lamentablemente que el transporte pesado derivarlo al puente que está en Franco. Francos. Todo el transporte pesado, aunque demore 1 hora, 2 horas más. Porque hay que cuidar pues, la inversión que tenemos acá. Que no solamente es el tema de los rodillos, también hay en las fotografías, justo hoy día lo he vuelto a publicar, se nota la losa, se nota el acero oxidado Claro. de la losa del puente. Eso es muy visible, pues. Y eso demasiado es visible. hace varios años, esas fotos. ¿Cómo estará ahora? ¿No? Hay que esperar que el río baje para ir a verlo un poco más cerca, pero yo no sé por qué no hay ningún pronunciamiento de Provías, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No Hay una dice respuesta nada. inmediata, ¿no?, de esas autoridades. Así es, sí, sí, pues. Hay un proyecto de un nuevo puente, tengo entendido, me dijeron que era aquí por la compuerta. En algún momento me llamaron para hacer una Sí. foto de eso, pero de ahí nunca, no supe más. ¿Qué es cierto de eso? Sí, creo, bueno, el gobernador regional tiene ese planteamiento de un puente, según tengo entendido, pero es para transporte liviano, ¿no? Me parece. Pero el lugar donde ha escogido, hay una interferencia entre ese proyecto y el proyecto de drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes. Ustedes saben que la compuerta de Bellavista, justo ahí es donde quieren construir el nuevo puente El nuevo puente. Exacto. de transporte liviano. Ahí siempre tenemos problemas de inundación de la ciudad, ¿no? Porque Exacto. es una cuenca ciega. Toda Mariscal Castilla es una quebrada que viene, desemboca en Bellavista, se inunda. Llega un momento en que ya da la vuelta por el malecón, ¿no? Claro. Se viene por la Plaza de Armas. Sigue bajando. En febrero del 98 bajó por la Tacna, ahí se bañó de repente Willow. Así que, y por ahí se va por San José, ¿no? Por Y eso allá se estanca. por eso se Dice que- construyó la vía canal, ¿no? La vía canal que felizmente que Esa es la ruta natural del que cuando- es la ruta natural de las soporta aguas, lluvias, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? En el drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes se prevé llevar todo el agua de Mariscal Castilla, llevarla por debajo de la pista del malecón, por debajo de la pista, con un canal por debajo, llegar a la Tacna, voltear hacia la Piura y de la Piura voltear a la Tarapacá, y toda la Tarapacá va a ser un canal vía. O sea, la vía canal se va a extender, Ujú. ¿no? Y por ahí va a evacuar todo el agua. Entonces, ese proyecto es una de las alternativas del drenaje pluvial que parece que es la más óptima, porque la otra es estaciones de bombeo que son carísimas y que la municipalidad no va a poder afrontar los gastos Claro, no se va a poder abastecer. de mantenimiento, y para esas estaciones de bombeo se requiere hasta 1 hectárea, o sea, todo el Coloma, digamos. Entonces, eso interfiere con el puente, porque va a haber pues una canalización, tiene que ver cómo se hace para, si es que se insiste en ese puente, que anteriormente fue arriba, pues no fue
un poquito más arriba, donde ahora está la captación para el agua potable, que ese lugar de repente es un poco mejor, ¿no? Un poco, aunque para la circulación las calles son muy estrechas en esa zona. Es que justamente como que estamos pagando las consecuencias de ese crecimiento desordenado que hemos tenido como ciudad, ¿no? Entonces no es que se ve una planificación urbana, sino aquí vivimos y bueno, que nos pongan después los servicios, así se van formando. Sí, pues, lamentablemente, miren ustedes saben que hay un plan de desarrollo urbano, ¿no? Me imagino, no lo saben, seguro que no. Hay un plan de desarrollo urbano hace 2 años, se está actualizando, pero no se difunde, ¿no? Ese es el tema. El año 2000, por ejemplo, hubo un mapa de Tumbes para dónde debería crecer Tumbes como ciudad sostenible, pero no se hizo caso, pues. O sea, por donde sea la gente se asienta en las quebradas, en un lugar, en otro, y no ha habido ese ordenamiento urbano que con estos planes se trabaja, ¿no? Entonces, hay incluso un estudio para el ordenamiento territorial que se está actualizando en este momento. Ese ordenamiento territorial te dice a dónde vas a tener, por ejemplo, canchas deportivas, ciclovías, todo eso, ¿no? Pero si no lo conocemos, si no se difunde, y peor todavía no se realiza pues este tipo de planteamientos que están en estos planes, ¿no? Entonces es necesario casualmente que la municipalidad sea un poquito más activa en este sentido, ¿no? Que difunda los planes de desarrollo que tiene. Bueno, una de las preguntas que también quería decirle a usted, don Manuel, es que ¿qué tipo de proyectos de infraestructura vial se puede hacer aquí en Tumbes, ¿no? Mira, Tumbes está estancado en todos los ejes de desarrollo, ¿no? Ponle, hemos hablado de agua y saneamiento, estancado lamentablemente. Transportes, en transportes que no tengamos la vía de evitamiento y que tengamos años y años. Hoy día entré a Invierte Perú, en donde está el proyecto de vía de evitamiento. El 2023 hubo unas observaciones a los puentes, porque son unos puentes pequeños que van a construir aparte del puente en el río. Y recién en febrero de este año, mira, desde el 2023, en febrero de este año, el consultor absuelve esas observaciones. 2023, 24 y recién 25, más de un año. No, pues. Ese proyecto, 362 millones de soles, está viable, factible, pero ¿qué le han puesto en el presupuesto? Le han puesto 44 millones y cuesta 362. Y le han puesto 44 millones 2025, 2026, 2027. No, 2025 no, 2026, 27 y 28. ¿No? Entonces aquí las autoridades tienen que exigirle al gobierno nacional pues, inversión. En otros lugares del país se está invirtiendo 1.000 millones y en Tumbes pues no se puede invertir 362 para una vía de evitamiento, que es fundamental para la ciudad, para el desarrollo. Entonces, en transportes también hay un proyecto que tengo entendido que el gobierno regional lo tiene en cuenta, pero también va muy lento, que es que el turista ecuatoriano que viene de Loja, por ejemplo, pueda venir directamente a las playas por la carretera que es de Bocapán hasta Cabo Inga, hasta Capitán Hoyle. Y de paso le damos una pista moderna a Casitas, ¿no? A toda la zona de la margen derecha de la quebrada Casitas, hasta Cañaveral, digamos, ¿no? Entonces, esa es una vía de transportes fundamental para el desarrollo de Tumbes y para que más turistas ecuatorianos puedan venir directamente a la playa. Nuestra única entrada es
Claro, no, por eso, y por ahí pueden venir. Y para Casitas hay una carretera de Puntamero a Cherrelique para toda la zona alta de Casitas, para que no se aísle. Este año se han aislado también, ¿no? Apenas la quebrada corre, se aíslan. Entonces, con la carretera de Puntamero hasta Cherrelique, es otra vía fundamental para el desarrollo de Tumbes. Esa ruta la conocí hace un año y medio, no sabía. Sí, Trae ¿no? por Flateritos. Sí, por en Plateritos. media hora uno ya está en Cherrelique. Así ¿no? es. ¿Qué le falta? Alcantarillas, badenes, algunos puentecitos y darle pues fluidez. ¿no? ¿Y cómo hacer que estas vías de evitamiento no generen ese impacto ambiental o no afecten a las zonas, digamos, a las comunidades que están cerca? Para eso están los planes ambientales, ¿no? Pero una carretera que vaya por un bosque seco no afecta tanto, digamos, ¿no? Te trae el desarrollo, ¿no? Eso es en el caso de transportes, ¿no? Y a los centros de producción que los agricultores reclaman, por ejemplo, para poder evacuar sus productos, hay que tener también unas buenas vías de acceso pues, a esos centros de producción, ¿no? Eso en cuanto a transportes, ¿no? Después tenemos el tema de agricultura que hemos hablado, el tema de los proyectos de represas, ¿no? Que está a la margen derecha, está cuencas vecinas con agua limpia, Faical, lo que hablamos ya de Angostura y Averías, de Quebrada Fernández, que Piura lo utiliza muy bien, Máncora se abastece casualmente de esa quebrada, que es una quebrada mitad piurana y mitad tumbesina, y nosotros debemos también de usar esas aguas, ¿no? Entonces, ahí solucionamos problemas de agua y también problemas de agricultura, ¿no? Y esos son los ejes fundamentales para el desarrollo. Y en esos ejes estamos estancados. Ahorita estamos jalados en todo. Así es, y mira, y con lo que mencionaste de Chancay, Chancay es una oportunidad para el Perú y para Ecuador, Colombia. Y se va a incrementar el paso de estos tráilers, de esta mercadería de Colombia, del Ecuador, por Tumbes. Entonces, Tumbes no tiene una zona para recibir a ese flujo que se viene. Claro. Entonces, tenemos pues que tener una zona, y está en Sarumí, está esa zona como una zona franca, parque industrial, algo así se le llama, ¿no? En donde tengamos grandes almacenes, en donde llegue esa mercadería, donde se pueda hacer el tema migratorio y lanzarlo directamente por la vía de evitamiento hacia Chancay, ¿no? Claro. O sea, tiene mucho que ver, por ejemplo, la vía de evitamiento, ¿no? Pero es ahora creo algo vital para una ciudad desarrollada, ¿no? Evitar que esos camiones y transporte pesado pasen constantemente por el centro de la ciudad porque causan desorden, contaminación afecta muchas cosas, muchas todo cosas. Lo que afecta, ¿no? Y más o menos ya para ir cerrando, quería hacerle yo esta última pregunta, ¿no? Si pudiera usted explicarnos nivel Coquito o darnos su opinión, ¿por qué cree que Tumbes como ciudad está tan sucio, tan desordenado, calles rotas, desagües que se salen a cada rato? O sea, hablando mucho de lo que tenemos para ofrecer como potencial turístico, pero con esto que vemos, o sea, un turista baja del avión, sale del aeropuerto y lo primero que ve es desmonte en la Panamericana. Sí. Y si sigue avanzando hacia Tumbes, hacia el sur, viene un pequeño botadero de basura y de ahí todo el desorden que viene en la Panamericana desde Puyango para acá, ¿no? ¿Cuál cree usted que es la causa de esto? ¿Qué nos pasó como ciudad? Bueno, administración de ciudad, ¿no? O sea, tiene que haber un liderazgo en la autoridad que lidera pues la ciudad y con funcionarios que le respondan, pues, ¿no? De tal manera que en las diferentes áreas
tenga gente idónea, porque a veces uno, el líder, a veces quiere hacer todo, pero tiene que tener gente de confianza y capaz, ¿no?, que solucione estos problemas, ¿no? Exacto. Yo he conversado con el alcalde, por ejemplo, y le he manifestado esta preocupación realmente, ¿no? Él ya prácticamente asiente que hay problemas, pero le digo, déjate apoyar, pues, ¿no? En todo caso, si no tienes un funcionario, por lo menos hay otra gente, como de repente nosotros que estamos ya jubilados, pero que tenemos cierto tiempo que podemos dar alguna recomendación, ¿no? Entonces, en realidad es cuestión de liderazgo porque, bueno, no hay presupuesto, puede ser, ¿no? Pero sin embargo, puedes hacer lo máximo posible para por lo menos tener una ciudad presentable, ¿no? Y lo otro que me estaba olvidando es en el tema turístico, por ejemplo, que tiene mucho que ver lo del agua y saneamiento, porque no puede ser que una zona turística como la que tenemos nosotros tengamos pozos sépticos en los hoteles, ¿no? Pozos sépticos que contaminan el mar. Ojo, si alguien que no quiere a Tumbes lanza la noticia, todos los hoteles de Tumbes tienen pozos sépticos y contaminan el océano, no viene ni un turista a Tumbes, ¿no? Entonces hay que preocuparnos porque Zorritos tenga su buena planta de tratamiento de aguas residuales, pues, ¿no? Sí, y agua también, por supuesto, ¿no? Porque tienen que ir las cisternas. Tanto problema para poder abastecer de agua a una ciudad, ¿no? Había un proyecto de bombearle el agua desde acá, desde Tumbes, directamente hacia Los Cedros, ¿no?, donde es tratada, para no depender del canal de la margen izquierda, ¿no?, que además es un canal donde evacúan hasta de todo, ¿no?, contaminando también. O lo otro que es muy bueno, que estén perforando ya, tengo entendido, un pozo, ¿no?, porque podría ser con eso una solución. O de averías, por ejemplo, ¿no? En averías el proyecto de la presa tiene como una primera etapa una pantalla impermeable que cuesta $3 millones, 12 millones de soles. Y con eso impides que el agua subterránea se vaya hacia el océano. Porque ustedes de repente se preguntarán, viene esa quebrada Casita Bocapán, ¿no? Si la conocen, que viene como el río Tumbes, viene pero cualquier cantidad de agua, pero desaparece rápidamente. ¿Por qué desaparece? No solamente porque se va al mar, porque se va hacia abajo, porque hay un suelo permeable que permite que se vaya el agua rápido. Entonces, hay una recomendación de unos técnicos que hicieron los estudios en esa zona, de meter unos 30 a 40 metros de pantalla impermeable, que cuesta 12 millones de soles, ¿no? Y con eso contenemos Casitas, tendría más agua, tendríamos bajo el suelo agua, ¿no? Un par de pozos si le dotamos a Zorritos de agua, de esa agua que se acumula en esta época, por ejemplo, ¿no?, en época de... Sí, pues, claro. Bien, Nick, no sé si quieres cerrar. Bueno, en realidad ha sido muy interesante esta conversación con don Manuel. En realidad es una problemática que vivimos nosotros como tumbesinos día tras día, años tras años, décadas tras décadas. Y es bueno también dar a conocer esto de una forma más abierta, ¿no? Más concreta, más sincera, ¿no? Porque sí, muchas veces los medios también son partícipes de esto, de no tener tener la información, pero no darla de una forma oportuna a la población. Y esta es una oportunidad para poder hacerlo, ¿no? Y como comentábamos
hablábamos hace un momento, era el interés nuestro de que un tumbesino con experiencia y con ese amor que le tiene a nuestra tierra, dé a conocer lo que sabe a la gente joven, que es la que consume ahora este tipo de formatos, ¿no? Exacto. Entonces, le agradecemos la atención brindada, su disponibilidad para estar acá y esperemos pues, que no sea la última, ¿no? Que no sea la última ni... No, yo los Que felicito también, los felicito por esa preocupación que espero que sea de más jóvenes, ¿no? Y que se interesen por Tumbes, se interesen por el desarrollo de nuestra tierra. Y eso es muy importante. ¿Algún mensaje Muchas que gracias. quiera dar, no sé, a la población o a alguien? Bueno, más que nada a la juventud, ¿no? De repente nosotros ya estamos un poco que nos acercamos a irnos, ¿no? Y cuando yo solicité, terminando mis estudios, solicité al director del proyecto Puyango Tumbes, me acuerdo, que recién empezaban los estudios acá, como hice con la palabra, me aventé a hablar con este señor en Lima y le pedí y le dije, soy estudiante del último año de Ingeniería Civil, tumbesino, y quiero que me dé la oportunidad de ir a trabajar a Tumbes, al proyecto. Y el señor Juan Ibáñez de Gandulia, ¿para qué? Me dio todas las facilidades, al toque. Llamó a las... No era ingeniero todavía yo, llamó a la secretaria, que el ingeniero le compren pasajes, se vaya a Tumbes. O sea, eso es lo que debemos de imitar, ¿no? O sea, yo he hecho lo posible en mi vida profesional de apoyar también así a jóvenes que recién empiezan. Y todos debemos de apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y lograr que los jóvenes de Tumbes pues se empapen del asunto, del desarrollo, de dónde están los ejes de desarrollo y lograrlo, ¿no? Ojalá que lo logremos, ¿no? Que por lo menos mi sueño es antes de irme de esta tierra, por lo menos un embalse en Tumbes, una presa, por lo menos, ¿no? Ojalá que lo logremos. Que así sea, pues, ¿no? Esperemos que sea así. Sí. Bien, hemos llegado al final de este podcast, no sin antes agradecerle a Hotel Rizo por brindarnos muy amablemente sus instalaciones para poder realizar esta grabación. No, un aplauso, pues. Claro. Bravo.